buenas noches. Muchas gracias por estar con nosotros en una emisión más de Periodismo en Plural. En esta ocasión, quédese con nosotros toda la hora porque nuestros invitados de esta noche son expertos en economía. Vamos a hablar sobre el salario mínimo, el aumento que hubo, si es bueno, para quién, cómo, por qué, todas estas dudas y sobre todo aquello que se espera para el 2023, las proyecciones económicas, cómo nos va a ir para que usted desde estos momentos vaya planeando qué es lo que va a hacer el próximo año, cuánto va a gastar, qué es lo que va a invertir, qué es lo que va a comprar. Sin duda esto le va a interesar. Así que arrancamos en estos momentos. Primero que nada, le damos la bienvenida a nuestros invitados y se los presento. Es Erika Don Juan, economista. ¿Cómo estás, Erika? Muchas gracias. No, al contrario, muchísimas gracias por la invitación, Mirra. Gracias. David Espinosa, economista. David, ¿cómo estás? Buenas noches, Mirra. Muy bien, gracias. ¿Tú qué tal? Muy bien, afortunadamente. ¿Les puedo hablar de tú? Claro que sí. Por supuesto. Muchas gracias. Y bien, les decía, antes de comenzar, les decía, vamos a comenzar con el salario mínimo, porque ahora que tenemos la inflación, digo, para los que ya somos así como que un poquito ya más viejos, ¿no? Hablaban de aumento al salario mínimo y se detenían las autoridades en aquellos entonces porque decían, si aumentamos el salario mínimo, necesariamente nos va a aumentar la inflación. Entonces, vamos a mantener el control y apenas nos subían 2%, 4%. O sea, eran cosas tan absurdas que nos subían 4 pesos. Ustedes recordarán, bueno, a lo mejor tú no, David. Claro. Pero Erika, bueno, tú tampoco, Sí, ¿verdad? también sí lo recuerdo. Pero lo recuerdo. Ahora que nos suben, no sé, 50 pesos y llegamos a más de 300 pesos el salario mínimo diario y vemos la inflación que aumentó, que por cierto dicen que ya se detuvo, bueno, vamos a ver. Entonces, si era cierto que aumentábamos el salario mínimo y por lo tanto se aumentaba la inflación, o ¿en qué escenario estamos ahora? Empezamos contigo, Erika, si me permites, Claro, David, por primero favor. las damas. Mira, claro que hay un efecto cuando hay un incremento en los salarios, porque los salarios es parte de los costos de producción de cualquier empresa, entonces de alguna manera hay un incremento. Aquí nada más hay que visualizar algo, y hay algo que es importante que ha sucedido en los últimos años, ¿sí? Ciudad Juárez ha crecido tremendamente el empleo. Tenemos este año cifras récord rotas de todos sobre el número de empleo. Esa rivalidad de las empresas por la necesidad de los trabajadores ha hecho que, sin necesidad de que ninguna autoridad diga que haya que aumentar el salario, hayan estado aumentando para tratar de captar o de retener la oferta de mano de obra disponible. Pero eso es en maquila. En la maquila, pero no importa, más del 60% del empleo es la maquila. Otros sectores como el servicio, el comercio, etcétera, si quieres trabajadores necesitas igualar al mercado, somos parte del mercado. Okay. Todas las empresas, todas, si tú le preguntas a la industria de la construcción, si le preguntas a los servicios, todos estamos batallando por disponer de mano de obra y todos hemos tenido que incrementar. Si tú ahorita hablas puro empleo formal, no vamos a hablar de la informalidad. Si tú ahorita bajas la información del IMSS, de los trabajadores registrados y el salario registrado, y calculas el promedio del salario que reciben ahorita al mes pasado, que son las cifras que traigo así en la mente, el promedio de más del 70% de los trabajadores formales, que son más de 500,000 que están en el IMSS, está cotizando por encima de los 346 pesos, el 73%. Más de 346, ¿a cuánto no lo van a aumentar? Sí, a 312. 300. O sea, sí, no quiere decir que no haya, es un promedio, no quiere decir que no haya gente con 260, pero el promedio está en 340, es decir, aquellos que están en 200 a lo mejor 60, que les tienen que alcanzar a los 312 es una proporción muy pequeña comparada con todo. El propio mercado, sin necesidad de la autoridad, ha estado por esa rivalidad teniendo que incrementar. Entonces ahorita ese incremento no creas que va a afectar. ¿Por qué sentido? O sea, así que digas, hijo, le va a presionar la inflación, etcétera, porque ya está así y no lo impuso nadie, o sea, la propia rivalidad, y eso pasó el año pasado también. O sea, y eso, si sigue creciendo el empleo como va a seguir pasando el año que entra. Hay escasez de mano de obra.
Y al haber escasez de mano de obra, de oferta laboral disponible, pues las empresas que necesitamos un trabajador tenemos que ver de dónde lo sacamos. Hay bonos que andan ahorita por encima de los 30,000 pesos. Entonces, más allá de lo que el gobierno, si hubiera generado un desequilibrio fuerte y temas inflacionarios hacia el año que entra, si lo que está proponiendo, si lo que estuviera proponiendo de incremento al salario, superara lo que está dando el mercado, pero ahorita el mercado está por encima. Pero este es un fenómeno Juárez, ¿no? Es un fenómeno Juárez. Ah, sí, definitivamente. Estoy hablando de Juárez, lo estoy aterrizando a Juárez. Sí, es un fenómeno Juárez. Juárez somos somos excelentes, somos un experimento bien padre que tenemos lo que en otros lados no, ¿verdad? Estoy hablando de Juárez, focalizado en nuestra ciudad. ¿Y no es peligroso esto que sigan subiendo y sigan creciendo este bono de 30,000 pesos? Dices, Dios, entonces ya no vale el dinero o ¿cuál es el fenómeno que podría provocar? Si quieres, les cedo la palabra. Sí. O tú para, sí, por Claro, favor, y luego ya complementamos. Sí ha sido un tema por parte de la industria y del resto de los sectores. Sí es un tema el hecho de estos bonos, porque se está creando una cultura en el cual el trabajador no está dispuesto a la fidelidad, está saltando de un puesto a otro una vez que se cumple el periodo para obtener el bono. ¿Tiene que ver los nuevos perfiles de los trabajadores? Así es, está generando, desde mi perspectiva, una mala cultura laboral y eso trae consecuencias definitivamente generacional. Ahorita traemos todas las empresas, todos los sectores, adicional a los problemas generacionales por, pues no sé, decir yo soy boomer, yo soy millennial, yo soy X, ¿verdad? Porque ya están entrando también, yo soy Z, o sea, todo adicional a eso, este tema de decir, híjole, quédate conmigo, yo te doy un bono de 10, no, mejor conmigo te doy uno de 20, yo te lo doy de 30. A inicios de este año hice un estudio sobre este tema. Y en ese momento el bono más alto estaba, no sé, en el momento lo estuve a 10,000. A la semana subió a 15,000, luego a 20, o sea, ahorita ya de 30. Entonces sí, es un problema de costos de las empresas. Por eso te comentaba, independientemente del incremento que haya hecho a nivel nacional sobre el salario mínimo, pues ya ahorita en este momento el mercado supera. Y cuando tú como mercado estás superando el tope mínimo máximo que te hayan puesto, pues no pasa nada, tú lo superas. Lo estás superando, ¿sí? Aquí la situación nada más es que sí, ya está muy presionado. O sea, conforme seguimos avanzando en esto, ya está presionado y necesitamos, pues ya son temas más de estructura, ¿no? O sea, qué tipo de empleo estamos generando, hay que darle valor agregado, etcétera, ¿no? Ya son otros temas, pero en el caso de Juárez ahorita yo creo que hubo un crecimiento tan fuerte en el empleo, en la necesidad de las empresas, en proyectos que traen y que van a seguir rumbo al año que entra, que ha generado esta escasez. Se tienen que replantear muchas cosas, porque tampoco ya no es tan sencillo como en el 2012 traerte gente de fuera, en el 2015 ya no. ¿Por qué razón? Porque también en esos municipios donde íbamos a traer al personal ya les quedan más cerca Querétaro o el Bajío, que también ya se desarrollaron y ya no se vienen para acá. Entonces nosotros tenemos que solucionar nuestro propio problema. Ya no es de voy y traigo, ya cambió el esquema a nivel incluso nacional en temas de talento. ¿Cuál es su opinión, David? Claro, yo de hecho concuerdo mucho con Erika y básicamente es un arraigo, pues ciertamente es económico, a lo mejor es político y demás, pero tiene un impacto social totalmente. Como bien comenta Erika, pues definitivamente ya no es tan sencillo como comenta traer mano de obra de otros lugares. Y si bien es cierto, nos damos cuenta que la ciudad está creciendo desordenadamente, ¿no? Y básicamente esto atiende a algo. Yo creo que el incrementar los salarios tan fuertes, pues sí están haciendo ahora con la problemática, si la pudiéramos mencionar así, pues de migración, ya básicamente ya no es tan apetitoso, pues a lo mejor el perder el contacto familiar al brincar a Estados Unidos, sino que probablemente esta zona fronteriza norte ya está haciendo como que el captar a esta mano de obra y pues incorporarla, pues ahora sí ya que formalmente. Digo, es otro tipo de problemática, creo yo que social, y al interior de la República creo que no sigue la misma ruta o la misma línea pues que Ciudad Juárez, porque pues bueno, Ciudad Juárez, como bien sabemos, ya es una ciudad que ya está compitiendo pues con Tijuana. Estoy súper seguro que en un momento dado va a alcanzar a Nuevo León,
como estado, va a alcanzar, pues, por ejemplo, ya pues a Guadalajara y algunas otras ciudades que son muy productivas, que tienen muy buenos salarios, ¿no? Pero es importante señalar, al interior de la República, Ciudad Juárez es una excepción, pero ¿qué pasa, por ejemplo? Es muy bonito, puedes decir, pues, en cualquier país voy a subir el salario un 20%, que es la ocasión de este año. 22% fue el 2022, que por cierto fue el más alto en 34 años. Es súper bonito estar detrás de la curul y decir, ¿sabes qué? Te subo los salarios, pero es el empresario quien lo tiene que hacer. Y en el estado de resultados, pues costos, gastos, pues van para arriba, pues también el precio de lo que yo produzco también lo tengo que subir. Vamos a ejemplificar para que nuestra querida audiencia pues lo palpe, ¿no? Por favor. Por ejemplo, no sé, se me viene a la mente un agricultor que siembra naranjas. Bien, de la noche a la mañana le piden que tiene que subir, no sé, 3, 4 veces el salario. Dicho sea de paso, hago un paréntesis, desde 2019 a la fecha se ha incrementado un 93% el salario. ¿Y qué pasa? Tengo que subir el salario, yo el precio de mis naranjas que estoy produciendo las tengo que dar más altas. Entonces, ciertamente doy mejores salarios, ofrezco en teoría mejores condiciones, pero ¿qué pasa? Si nada más es dar mayores salarios e imprimir más dinero, pues sí es una problemática real. Ahora, lo que sería lo ideal, pues yo desde mi perspectiva, fundamentada pues a lo mejor en casos de otros países que pues no son recetas de cocina, no se pueden replicar, estaría padre, en mi perspectiva, que se incremente lo que es la inflación. Por ejemplo, este año vamos a cerrar cercano a un 8%, en vez de un 20% se hubiera incrementado un 8% y se hubiera incentivado la producción. Repito, esto es a nivel nacional. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, el siguiente año, en el 1 de enero de 2023, pues ahora yo tengo 20% más, tengo que gastar más. ¿Por qué? Porque ya no me van a pagar lo mismo. Voy y me compro tenis, me compro esto, me compro lo otro. Pero pues le quitas la inflación, ¿no? No, claro, pero digo, a lo que voy es, a final de cuentas, yo empleado que trabajaba en las plantas de naranja, pues tengo que ir a comprar naranja. Y esa naranja, como el empresario ya le incrementó ese 20%, pues la naranja que yo compraba en 10 pesos ya me va a costar 12 o 15. Y así en general, ¿no? Ese es a lo mejor un ejemplo pues muy local, ¿no? Muy nacional. Pero también recordemos, y abocando a la Ciudad Juárez, pues el gobierno de repente le dice a los centros empresariales en Estados Unidos, ¿sabes qué? En toda la maquiladora le tienes que pagar más. Bien, ahora el arnés, la costura, la llanta, todo lo que se produce en México también va a incrementar. Y al final de cuentas, el coche que nosotros vamos a comprar a la agencia, pues ya trae implícito ese aumento salarial. Entonces, y el consumidor final es el que lo paga. Exactamente, o sea, es quien lo absorbe, o sea, no es repito, no es desde las curules que se va a imprimir más dinero y eso va a tener un efecto positivo. No, tiene que estar respaldado en producción para que sea positivo. Entonces, ¿por qué se hace? ¿Por qué se aumenta tanto un salario mínimo si realmente no va a tener ese efecto que se supone debería? Claro, es que se va a escuchar muy feo lo que voy a decir, pero pues es que es lo que quiere escuchar la gente. Claro. Eso te da votos, eso te permite como diputado, como senador, como presidente del partido que seas, ¿verdad? O de la República, pues darle lo que la gente quiere escuchar, ¿verdad? Y piensas en el corto plazo y no lo que afectas en el largo plazo. Entonces, definitivamente el tema del incremento en los salarios tiene que estar muy, muy basado a cómo se comportó la economía, cuál fue la inflación y demás. Y casos como el de Juárez, en donde la actividad supera eso, puede, pues a lo mejor decir, no me va a impactar tanto, pero en el resto de la República son otras situaciones, ¿no? Y pues finalmente somos un país, somos una nación y no tenemos que decir, bueno, pues yo ando bien, ¿verdad? Los demás no me importan. Pero sí, creo que pues es tema de qué es lo que quiere escuchar la gente. Eso da votos, el querer pues decirle a la gente, subió al 20, yo te doy subió al 8, yo te doy el 20. ¿Y cómo se logra eso? ¿Cómo hablar de porcentajes? ¿Cómo llegan a cuál es el porcentaje o cuál es la cantidad ideal para subir de año en año? Pero si me permiten, nos vamos a un corte comercial y regresamos con esta respuesta.
decisiones se toman en el centro del país, para todo el país, pero que vive realidades diferentes, ¿en qué se basan para decir un 15, un 20, un 22%? Bueno, por ejemplo, Mirna, te quiero decir otro dato, ¿no? Antes de la pandemia, niveles prepandémicos 2019, finales, principios de 2021, teníamos una base, según el INEGI, de 4.920.000 empresas aproximadamente. Viene el shock pandémico y se caen 500.000, es decir, un 10%. En esta incorporación de nuevo ya de un periodo pospandémico, las empresas, los empresarios que tenían pues una habilidad empresarial pues ya más sólida, quizá pues a lo mejor ciertas reservas, pues siguieron adelante con su actividad económica, pero ciertos empresarios que están incursionando o que se están reincorporando, pues repito, este incremento salarial pues termina ahorcándolos, ¿no? Traigo, por ejemplo, el incremento salarial, repito, para México este año, 2023, va a ser de un 20%. Traemos niveles muy similares año con año. Por ejemplo, traemos un 16%, un 22%, 20% y 20% en lo que van de los años de este sexenio, ¿no? Pero, por ejemplo, ese 20% que es un promedio no empata con economías similares. Por ejemplo, en Ecuador se subió un 5.8% año a año. En Chile un 7.8%, en Brasil 7.4% y en Estados Unidos un 8.5%. Es decir, repito, considero yo en lo personal que sí es algo desmedido, un 20%. Y ahora, algo muy interesante que no tiene que tanto que ver con la economía, o sí, es de que la brecha pues salarial entre los no profesionistas con los profesionistas se está cerrando. Entonces, probablemente esto que hoy está pasando va a desincentivar a que la gente estudie más. Porque mencionabas, es que es un efecto dominó, va a aumentar en todos lados. No en todos lados va a aumentar tanto el salario. Al contrario, esta brecha se está acortando. Sí, mira, lo que pasa es que eso es algo importante verlo. El incremento es al salario mínimo. La mayoría de la gente antes decía, el incremento era del 5, del 4, del 6%, dependiendo de la inflación, y entonces las empresas hacían ese incremento a todos. Cuando empezó este tema de ahora es el 100, imagínate a alguien que ganara, no sé, 30,000, el 100 ya son 60, entonces fue que las empresas dijeron, no, espérate, ya no puedo incrementarle a toda mi... un 20%. Así es, ahora voy a tener que a los que realmente tienen salario mínimo aumentarles ese 20, a los otros se hace un análisis y 5, 10, 15, de acuerdo a la inflación, se están dando incrementos diferenciados dependiendo del tipo de colaborador que tienes, pero efectivamente, o sea, el problema es que este está creciendo muy rápido, el otro no lo puedes incrementar en la misma medida y pues esta situación, pues los seres humanos nos movemos con base a incentivos. Claro. Entonces, si el que entra, muchas empresas, de hecho maquiladoras enfrentaron eso aquí en Ciudad Juárez, si el operador que entra está ganando casi lo mismo que yo, que tengo tantos años, pues no, o sea, no me conviene, mejor le roto y voy con otra que me va a dar más, ¿no? Entonces, sí se generan esos enfrentamientos. Yo soy alguien que considera que en temas de salarios, en temas de productividad, el propio mercado, las propias empresas son las que tienen que determinar, porque cada empresa es distinta, sus costos, su infraestructura, etcétera, y no se puede, los diputados, los senadores, ni el presidente, nadie, en ninguna parte del mundo no tiene, no es una hada madrina que con una varita dice, todos el 20 y todo bonito, no, porque puedes estar afectando a un sector mientras estás beneficiando a otro y tú no puedes generar así de sencillo. Tendría que haber mucho análisis detrás, muchos estudios detrás, que no dudo que algunos se hagan y que te digan, oye, espérate, pero vuelvo a insistir, creo que esto es política, es economía política que muchas veces se hace sin considerar el dato duro porque el dato es frío. Lamentablemente la economía es fría. Sí, es una ciencia social, pero es fría. Y así de fría decir, oye, si ahorita incrementas tanto, va a haber inflación, vas a generar desempleo, va a hacer esto. Y pues hay quien dice, no lo puedo decir porque también pierdo votos y estoy a un año de elecciones, ¿no? O estoy a 2 y tengo que cumplir compromisos de campaña y pues no me importa, ¿no? Entonces, la inflación que tenemos ahorita, sí, gran parte de esa inflación nacional y local viene de un efecto internacional por
pospandémico y demás, pero tenemos que asumir la parte que nos corresponde. No hemos contribuido, porque ya sabíamos que venía ese efecto, como gobierno local o como gobiernos locales, a decir, espérate, a mí no me va a pegar tan fuerte porque yo voy a hacer esto, no voy a dar unos incrementos tan fuertes. O sea, no hemos asumido estrategias que te permitan corregir esto, porque todos los que tienen cierto conocimiento económico sabían que después de esa caída tan fuerte en la pandemia y liberas la economía, ese crecimiento, ese estirón que hubo iba a generar un impulso al consumo y por lo tanto presión inflacionaria, más la escasez que se vino, más todo lo que pues ya sabemos, ¿no? La guerra contra Rusia, etcétera. Entonces sí, es un efecto internacional el tema de la inflación. No podemos decir, ay, todo ha sido nuestra culpa, no. Pero sí tenemos que tomar la parte que nos corresponde. No podemos decir, ay, sí, todo ha sido bien. Entonces, se define, ahora sí que retomando, y ya para concluir de alguna manera el tema de salario, ¿cómo se define el salario en México? ¿Bueno, malo, regular? El salario, no el aumento o no el salario mínimo, sino el salario en general. Esta brecha que se sigue cerrando entre un salario normal a un salario manejado como ahora en estos últimos años. Creo yo probablemente es algo subjetivo. Por ejemplo, en Estados Unidos el salario va a incrementar a $15 por hora. Pero ese salario es de que, por ejemplo, lo sumas a lo largo de una semana, tienes cierto salario, pero tus biles están muy empatados. Entonces, en México probablemente, Ciudad Juárez o de cualquier lugar que estemos hablando, pues ingresamos tanto y nuestros costos pues son un poco inferior, ¿no? O en teoría así debería de ser. Entonces, puedes que vivas en Nueva York y que ganes, no sé, $900 a la semana, pero si tus biles son de 850, probablemente estás igual que en México, que a lo mejor la calidad de vida puede ser otra cosa, ¿no? Pero si ganas aquí, pues, por ejemplo, 2,000 pesos y tus biles son de 1,800, pues estás realmente en una paridad 1 a 1, ¿no? No debemos dejar de ver que México es la 15ª en economía del mundo, ¿no? A final de cuentas, el estar posicionado en ese lugar después de tantos países, pues lo querramos ver sí o no, pues sí ha tenido un buen manejo económico, no como debería ser lo óptimo, no como México, no como Estados Unidos o como Canadá, que son como deberíamos estar, pero yo creo, yo me quedaría con eso, ¿no? O sea, de que, pues, no sé, de aquí me gustaría hacer la palabra. Sí. Arriésgate, David. Sí. Di la palabra. No, mejor cedo la palabra. Mira, no está bien, pero no es por decreto que se tiene que aumentar. O sea, no, sería ilógico decir, uy, tenemos los mejores salarios y la gente vive súper bien y hemos abatido la pobreza en nuestro país o en nuestro Juárez, que tiene uno de los mejores salarios. No está bien, hace falta mucho por hacer, pero no es por decreto. Son situaciones estructurales, va más allá del decreto, es productividad. Si tú quieres, como persona, por eso voy, son temas más complejos. Si tú ves, por ejemplo, en el Bajío y analizas Querétaro y analizas algunos otros municipios que están con mucha industria y analizas, porque mañana voy a presentar un informe donde voy a ver estos datos y ranqueas de acuerdo al INEGI, al personal operativo, lo que los ganan, operadores, vaya. Ajá, los operadores, lo que ganan. Nosotros estamos ocupando el lugar 26 de 33 municipios. Estamos en los últimos lugares en promedio de salario mensual que reciben, mientras Querétaro ya nos superó y nos superan otros municipios. Pero ojo, cuando tú analizas a detalle, no es tan sencillo hacer ese comparativo tan duro. Cuando tú vas allá y analizas, el operador de producción de allá, que lo están clasificando como operativo porque está operando también, es un técnico que a lo mejor allá llegó mucho empleo, pero llegó empleo especializado. Es técnico que a lo mejor sabía, que aquí lo estaríamos catalogando como técnico, que sabe a la mejor soldadura, que a lo mejor está manejando una máquina X o Y. Entonces sí, aparentemente estamos en un lugar muy bajo en salario y quisiéramos decir, ¿qué hacen ellos? ¿Por qué el operador gana más? Cuando tú te vas al detalle, gana más porque está especializado, porque es mano de obra especializada, porque tiene un conocimiento adicional, porque son expertos en TI, porque son esto, porque son aquello. Entonces, no está bien pagado.
y tenemos un porcentaje muy alto de personas que batallan y que siguen manifestando que se la ven duro, ¿verdad? Pero no es por decreto auméntale, porque si le aumentas a la empresa va a tener que incrementar costos, despedir personal, ver cómo le hace. Es decir, ¿cómo hacemos que esa persona se agregue valor y le agregue valor a la empresa? Para que en lugar de hacer a lo mejor algo manual, algo sea más eficiente, produzca más, se agregue conocimiento, aspire a un salario mejor, aspire incluso a un empleo internacional. O sea, aquí no es por decreto, es que tenemos que cambiar estructuralmente el tipo de formación que le estamos dando a nuestra gente, a nuestro pueblo, ¿verdad? Hacia dónde los queremos llevar. Si quieres ganar más, pues no es gratis. Tenemos que prepararnos, si ya no quiero ser operador, si el único empleo que me ofrecen es operador, ¿verdad? Pero operador realmente, o sea, que con que tenga buena vista y pueda pegar unos cables, no es que menosprecies un oficio, pero va a ser difícil. Porque ese costo que se incorpora a un producto es el más bajo, es el peor pagado. Entonces necesitamos pensar en términos estructurales. ¿Qué es lo que queremos como país? Porque pues así está todo el país, ¿verdad? Y como ciudad, ¿hacia dónde queremos ir? No es por decreto que se aumenten los salarios, pero no estamos con excelentes salarios. Tenemos mucho todavía por hacer para que la ciudad realmente llegue a los niveles que todos quisiéramos. Y en este caso, ¿hasta dónde es el compromiso de las empresas para capacitar y para ayudar a sus empleados a tener un mejor nivel? Porque aquí también entran, pues que a lo mejor para tener un mejor salario tienes como 3 empleos. Y dices, ¿ya qué horas estudio? O sea, ¿a qué hora me preparo? ¿Cómo le hago? Si con estos 3 salarios no tengo tiempo y apenas me alcanza para mantener a mi familia. ¿Y de dónde saco para poderme especializar? Puede ser la realidad de muchos, ¿eh? Y yo creo que posteriormente, Mirna, probablemente se pudiera venir esta automatización. Me sale mejor, en lugar, si me pongo a anualizar, en vez de ese 20% que le voy a pagar a 1,000, 2,000 empleados, pues mejor compro una máquina que lo hace solo. Y eso trae de nuevo probablemente yo quisiera pienso como en una burbuja, se está incrementando, un día va a explotar. Sí. De hecho, hacia allá vamos. O sea, lo que él está planteando es una realidad a la cual no nos podemos cegar. Sí. Y más con la escasez de mano de obra que está habiendo, los procesos se están automatizando. Y hay proyectos muy fuertes en Estados Unidos de asignar recursos, como el problema que tuvimos de escasez de estos semiconductores, los chips, por lo cual escasearon productos, se elevó el precio. Estados Unidos hizo un análisis y detectó que cerca del 70-80% del mercado estaba en 3 empresas asiáticas. No voy a decir los nombres, pero en 3 empresas. Y entonces se preocupó porque su producción y todo lo que sucedió en el mundo es por ello. Y ahorita está asignando por parte de empresas privadas y el propio gobierno muchos fondos para que en Estados Unidos se generen distintas universidades, y una de las que están seleccionando, por ejemplo, si ahora me estoy enterando porque estoy en la educación, en temas tenemos que preparar, porque viene la automatización y necesitamos preparar y necesitamos tener gente que sepa software, diseño de software, porque tenemos que tener aquí, tenemos que compartir con Asia. Y si aquí en Juárez o en el país estamos dormidos en nuestros laureles, el mundo nos va a comer. Y es muy triste que tú hablas con los jóvenes y los jóvenes traen como una desconexión de lo que quieren ser y de lo que se requiere en el mundo, ¿verdad? Quiere ser youtuber, ¿no? No tiene nada de malo que seas youtuber, pero sé youtuber compartiendo cosas médicas, sé youtuber compartiendo lo mejor en la automatización, lo mejor en economía. Ese es el problema, que tenemos que hablar con nuestros jóvenes. No tiene nada de malo ser youtuber. Yo tengo un hijo y le tuve que pedir disculpas porque cuando me dijo o sea, ahorita está ganando muy bien de los videos que sube y está ganando muy bien y traduce y etcétera, etcétera. Entonces, bueno, él está preparado. Ya no estoy peleando. Ajá, pero eso le dije, mira, gracias a que te obligué, no sé cómo decirlo, tienes que estudiar, aprender idiomas y demás. Por eso puedes traducir tus videos en inglés y te paga más YouTube en inglés que si estuvieran en español. Entonces, jóvenes, hay que prepararnos. Sí. Está bien que seas youtuber, pero entonces publica sobre temas de ingeniería en matemática, aeroespacial, lo que a ti te mueva.
pero tenemos que preparar porque si no nos vamos a quedar ahí. Qué delicado tema y les agradezco muchísimo que compartan su conocimiento y su experiencia. Nos vamos a ir a un corte comercial y regresamos para irnos ahora a el otro tema, que es las proyecciones para el 2023, que obviamente pues va de la mano con todo esto que hemos platicado. Volvemos. Sin duda apasionante el tema, ¿verdad? Ahora nos vamos con las proyecciones para el 2023. ¿Qué nos espera? Hablando de que dicen que Ciudad Juárez es cosa aparte, sí me gustaría que nos ayudaran a entender por qué Juárez es cosa aparte y cómo nos va a afectar, a impactar algo que es economía global, que no podemos salir de ella, pero también como juarense, ¿no? Empezamos contigo, David. Claro que sí, con Por todo gusto favor. del mundo. Bien, bueno, mi perspectiva, al menos en Ciudad Juárez, y como bien comentas, ¿no? Es parte de México. Sí espero yo una normalización. El día de ayer, por ejemplo... ¿Normalización después del COVID o? Exactamente. Se generó algo que se llama espiral inflacionaria. Ajá. Digo, para no hacerlo tan técnico, es básicamente... Pues empezaba yo a incrementar mis costos y precios por lo que comentamos ahorita, y básicamente, pues yo que producía, no sé, una llanta, pues también cuando le pones el RIN va a incrementar. Entonces, digo, para no hacerlo técnico, todo empezó a incrementar, ¿no? Entonces fue una espiral básicamente. Espero yo que ya la normalización venga, porque, bueno, hace como 2-3 semanas el tipo de cambio se podrán haber dado cuenta que bajó muchísimo. Y se volvió a subir. Ajá, Supongo que por la temporada, ¿no? Básicamente oferta y demanda, pues un poco local, pero a nivel mundial se dio porque también China ya va a reactivar ciertas cadenas productivas que estaban desconectadas. Es decir, ¿qué pasa cuando, por ejemplo, tienes tu camioneta súper completa, pero te falta una pieza? Pues no va a poder salir al mercado. Pero ahora ya con esta reconexión o esta reinstalación de las cadenas productivas, tienes que bajar todo, obviamente. Es decir, ya esperamos que haya una normalización, al menos mi percepción personal. Y ayer, por ejemplo, fui a varios centros comerciales porque andaba buscando unas cosas para mi casa, que es la de ustedes. Gracias. Los centros comerciales estaban al tope. En Misiones, por ejemplo, estaba cerrado porque ya no podían entrar más carros. Es decir, toda esa derrama económica que, volvemos a lo mismo, sabemos que es por los aguinaldos, sabemos que es dinero que se va a quedar en la economía y a final de cuentas pues se queda aquí mismo. Porque lo que se le compró en una tienda, pues básicamente esa persona que ya tiene más dinero pues va a tender a comprarse, pues no sé, tortillas. El tortillero va a comprar leche, el lechero va a comprar esto y el otro. Esos son círculos virtuosos que a final de cuentas creo yo que aparte de una normalización global también se van a dar a nivel nacional y por ende local. Muy bien. ¿En tu caso, Erika? Mira, hay una realidad ahorita en el mundo, ¿sí? El mundo y todas las cifras, de hecho en los últimos meses se complicaron más. La economía se está desacelerando y se está desacelerando fuerte. Hay quienes consideran que incluso ciertos países pueden entrar en recesión. El 2023, en todos los pronósticos, por ejemplo, si tú entras al Banco Mundial, al Fondo Monetario Internacional, todos ya están a la baja en temas de la economía mundial. Sí, Estados Unidos, me traía porque son muchas cifras y quiero compartirles algunas así muy rápidas, nada más para no poner. Por ejemplo, mientras Estados Unidos se creía que iba a crecer por ahí arriba del 2 el año que entra, el Fondo Monetario lo disminuyó a solo 1.1%. Este año más o menos se espera que va a crecer 2.4%, entonces va a caer la mitad. La zona euro se creía que iba a crecer por ahí del 2 o al 3, se está pronosticando un 0.5, o sea, 0.5 de crecimiento. Entonces viene, y si tú entras a todos los bloques mundiales, viene una potencial desaceleración con riesgos de recesión en algunas localidades. Ahora, el mundo. México también en los pronósticos como país nacional se va a enfrentar a esa desaceleración, a ese menor ritmo al crecimiento que se esperaba. ¿Estancamiento? Sí, pudiera ser.
estaban, por ejemplo, el Fondo Monetario, que es el que más, estoy usando al Fondo Monetario porque el Banco Mundial, su análisis es en junio, más o menos julio, y el Fondo Monetario hace 2 meses acaba de actualizar. Con las nuevas cifras volvió a actualizar sus pronósticos a la baja y a la alza poquito en algunos. En el caso de México, este año el Fondo Monetario dice vamos a crecer alrededor del 2.2, 2.3, menos 2.1 cuando mucho, pero el año que entra 1.2, o sea, lo está mandando a la mitad, o sea, está tumbando el crecimiento para el 2023, México. Pero yo creo que Juárez vamos a estar fuera de esos temas, ¿sí? Okay. Pudiera ser si lo sabemos capitalizar y si lo sabemos potencializar. ¿Por qué? Porque el crecimiento excesivo que tuvimos en el empleo este año es precisamente por ese tema que les decía, que las empresas de Estados Unidos, por las broncas que hubo en Asia, por culpa del COVID, por todo eso, se quieren relocalizar, el famoso nearshoring, ¿no? Traerse sus proyectos mejor a países más estables, países vecinos, y muchos de esos proyectos de estas empresas que tenemos aquí, corporativos de Estados Unidos, de Canadá, están viniendo acá. Entonces nosotros tenemos, no porque haya más maquila, las maquilas son las mismas, pero están trayendo proyectos que tenían dispersos alrededor. Y el tema de la relocalización por lo que acaba de mencionar, lo que Estados Unidos está tratando de formar con recursos públicos y privados, de tratar de atraer al talento acá y ya no tener que mandar a hacer a Asia o a cualquiera de esos países, ya quiere concentrarlo, va a traer muchos proyectos. Hay muchas empresas que están con proyectos que quieren relocalizar a nuestro país. En temas de salarios somos más competitivos, ¿no?, que propio Estados Unidos. Entonces, es posible que nosotros captemos todo eso. Es posible que el crecimiento, hay muchas inversiones, no solamente de Estados Unidos, de Canadá, sino incluso de países asiáticos que quieren traer acá porque son proveedores de empresas de Estados Unidos y saben que aquí relocalizándose. El problema que yo veo no es en que vayamos a perder trabajo o esas situaciones, es el tema de la escasez de mano de obra que vamos a tener y qué tipo de empleo estamos generando. O sea, hay que captar el mejor empleo, pero lamentablemente yo he platicado con empresas que dicen, oye, ¿cuánta gente es bilingüe en Juárez? Claro. Porque para traer a alguien que sea experto en diseño, en programación, necesito que sepa inglés. Y entonces tenemos ciertas debilidades. Yo por eso decía que nuestro problema es más estructural. Queremos mejorar nuestros salarios, tenemos que echarnos al talento, decirle a los jóvenes idiomas, prepárate, no necesitas necesariamente una carrera, hasta algo técnico, pero prepárate, agrégate valor con las tecnologías, con el Big Data, con todo este tema. Bueno, sí. Entonces yo siento que lo podemos aprovechar. Si no lo aprovechamos, entonces nos va a afectar. Sí, nos va a afectar. No nos olvidemos que en una de las crisis mundiales, que fue por ahí del 2008-2009, llegamos a perder mucho empleo adicional que se nos juntó con el tema de inseguridad, sí. Pero nos juntó una crisis mundial, el cual nos hizo perder empleo. Creo que ahorita estamos en condiciones mejores de captar ese empleo porque ese empleo se iba a Asia. No sé si se acuerdan, el empleo que perdimos aquí se fue para allá y ahorita nadie está pensando allá, están pensando en nuestro país. Entonces creo que ciertas localidades, Tijuana, donde ya hay Juárez, podemos aprovechar. Y el que mejor pelee los mejores puestos, es decir, acá tráete todo lo de automatización, acá tengo ingenieros, acá tengo bilingües, acá tengo gente experta en finanzas. O sea, quien mejor se promocione es el que va ahí sí con sueldazos, obviamente. Ahí sí, pero pues tendríamos que tener un buen trabajo y ahorita tú lo que decías, yo creo que las empresas, no solamente las familias, las empresas también tenemos que desaprender del tipo de empleo que estamos generando y decir, híjole, yo también me quiero traer esas operaciones y yo voy a apostarle a la capacitación de mis colaboradores, lo voy a ver como una inversión. Pero es difícil porque la gente te rota, ¿verdad? Y no puedes tú obligarlos a que se queden contigo. Creo que son temas muy, muy fuertes que tenemos como ciudad, empresarios, como gobiernos, sentarnos ya a trabajar en lo que queremos y cómo queremos capitalizar, porque viene la automatización, no se va a ir. El que empleos tan manuales se vayan a sustituir por máquinas que no hacen huelgas, que no nada se va. Y si tú quieres aprovechar eso, pues te tienes que capacitar. Ahora,
¿Esto es posible aquí en México o tiene que haber una legislación que sustituya, que permita que se sustituya un trabajador por una máquina o simplemente es oferta y demanda ya? Eso es libre, eso Claro. es oferta y demanda. Exactamente. Y no hay manera de detenerlo, de aquí a que nos preparemos, ¿no? No, No, claro. no, sería peor, sería más grave detener y poner trabas. La historia ha dicho que cuando tú quieres poner ese tipo de trabas es peor. Mira, yo sí creo que tenemos que ir haciendo conciencia, que tenemos incluso las propias universidades en las carreras que estamos teniendo. Tenemos que ir replanteándonos hacia dónde va el mundo, ¿verdad? Y no aferrarnos a decir, ay, es que yo no quiero la tecnología, yo no uso el celular, no, yo nada. O sea, tenemos que visualizar, porque la pandemia nos enseñó que El nuevo orden mundial, ¿para eso sirvió? Digo. Sí, a mí me encantan esos temas, pero luego te pones ahí, sí. O sea, es que nos guste o no, o sea, las cosas se planean, se hacen, se ejecutan y nosotros nada más somos hormiguitas que estamos viendo hacia dónde nos ponen la hojita. Nos metieron pero a casa para que estuviéramos. así es, entonces sí, la realidad es que ahorita ya vienen cambios importantes y hay que subirnos a esos cambios. Hay que abogar, digo, si aquí nos están viendo mamás, papás de familia, pues ir tratando de hablar con nuestros hijos, que se vale ser youtuber, ¿verdad? Se vale ser lo que tú quieres, influencer, pero sé influencer de la medicina, sé influencer, o sea, ahorita tienes la oportunidad de que ya no solamente te limitas a tu localidad, o sea, tienes la oportunidad de tus conocimientos mandarlos al mundo, ¿verdad? Y si tú tienes esas ideas, adelante, pero hay que hacerlos de una manera en que a la sociedad en conjunto nos sirva. Más profesional, ¿no? Yes. Más preparada. Ahora, Claro. todo esto, ahora sí que vamos a empezar un año difícil, como todos los años. Claro. ¿Y cuándo va a ir? Porque tu expectativa es buena, ¿no? La escucho Sí, positiva. claro. ¿Cuándo va a mejorar o cuándo empezaremos a sentir así como que alivio, ¿no? De que ya vamos saliendo de esto. Sí, claro, digo, a final de cuentas quisiera mencionar la positiva, pero no tan positiva por lo siguiente. Siempre empezamos el año endeudados, ¿no? Digo, es como que algo generacionalmente, al menos Sí, en México. aplicándolo aquí La cuesta. localmente, ¿no? Exactamente. La cuesta. Y tiene que ver mucho con que, bueno, en diciembre, pues para comprar los regalos cargué mi tarjeta de crédito, en enero lo tengo O que gasté pagar, todo lo ¿no? que tenía guardado y Exactamente. Ya no Entonces, tengo la mano. normalización siempre creo yo, o lo que he observado es que después del primer trimestre es cuando se empiezan ya a observar pues mayor hábitos de consumo, porque que bueno, los bancos y en general pues las SOFOMES, quienes prestan, pues en diciembre desembolsan y en enero pues vuelven a retraer. Entonces, en enero, febrero, marzo, pues son épocas en las cuales pues los bancos se vuelven a fondear y el empleado, la persona, el consumidor, pues es quien está soltando. Entonces, el estar pagando los intereses, estar pagando la mensualidad de la tarjeta, pues no me deja esa holgura o no me deja ese dinero pues para yo consumir. Entonces, no hay que separar algo que creo yo es no separar lo que o algo que se pudiera ver tan complejo como es la economía, no hay que separarlo de la vida diaria porque al final de cuentas de eso se compone. Entonces, Claro. si te endeudaste en diciembre, en noviembre, pues estás preparado para que en enero y tú como individuo, pero también la economía local, pues así va a ser en su conjunto. Entonces, yo esperaría una normalización que a partir de abril más o menos, Dije, "Guau". y ya en adelante, pues viene una perspectiva. Por ejemplo, este año, como bien comenta aquí la doctora Don Juan, pues traíamos una caída, por ejemplo, en 2019 de un menos, como país, menos 0.1% del PIB. Cuando fue el shock pandémico caímos menos 8.5%. Pero en el 2021 crecimos un 4.8%, ¿no? Entonces, pero ese 4.8% pues pudiera estar un poco amañado porque, pues bueno, imaginémonos un corredor, va corriendo, se cayó de repente, corrió cero, ¿no? Pero cuando se levanta y corre aunque sea poquito, pues pudiera ser mucho en comparación del periodo anterior. Entonces, como bien comenta Erika, traemos una perspectiva de un 1.1%, que a final de cuentas ya es un poco más normalizada porque ese 1.1% va a ser comparado contra el 2022, que a final de cuentas pues es un año que ya está un poco más normal, ¿no? Ok. ¿Y el 2023 entonces será un año, cómo lo definen? ¿De estabilidad, mencionabas, David? ¿O de esperanza? ¿O de ya vamos saliendo de esta? ¿Cómo se definiría? Yo sí creo que un poco más normal. La inflación ya se cree, los analistas ya creen que ya llegó a su pico, ya debería normalizarse por lo que volvemos a que ya se están reactivando suministros.
La tasa de interés, que es un tema súper complejo y creo que nos pudiera para hablar otros 3, 4 programas, pues ya surtió efectos. Es decir, Banxico subió la tasa bastante, ahorita está a un 10.5 me parece, no 10, va a subir 50 puntos base, pues se espera más adelante. En así que tanto como la siguiente reunión. El alza de tasa es, te hago caros los créditos para que no pidas tanto crédito y eso desincentiva tanto consumo económico y eso pues normaliza la inflación. Entonces, es decir, como que este año creo yo y a nivel global, así sea Estados Unidos con la política económica pues de la Fed, por ejemplo la Unión Europea, todos los países están ahora sí que improvisando y tratar como de contener todo este choque económico que pues se vino y al final de cuentas no había como un precedente con el cual basarse, ¿no? Entonces, yo creo que se dirigió bien y pues los efectos positivos se tendrán que ver este año y de aquí en adelante. ¿Se dirigió bien? Pudo haber sido peor, creo yo. Muy bien. Nos vamos a un corte, volvemos. Bien, entramos a la recta final, nos quedan escasos 10 minutos para que no se peleen 5 y 5, para que nos den ya su análisis final, ¿no? Y lo más claro posible, como ha sido hasta el momento. Me encanta el que ustedes nos acompañen porque son muy claros y yo creo que para nuestro público nos queda muy claro, ¿no? Muy sencillo. Gracias. De entender que a veces es un poco complicado la economía. ¿Qué es lo que tendrán que prepararse en nuestra audiencia, los mexicanos, los juarenses, para el 2023? ¿Cuáles son las tips o las recomendaciones que se les puede dar? Empezamos contigo, por favor, Erika. Yo sí separaría lo que va a pasar en el mundo, en México y Juárez. El mundo en México sí van a tener una afectación, la economía. No hay datos que me digan que va a ser distinto, o sea, se va a desacelerar. Okay. Y eso tiene impactos en algunas empresas de manera negativa, y lo vamos a ver a nivel mundial, sí, sobre todo a nivel mundial. Esto porque México también puede aprovechar esta situación para captar inversiones y que no lo resienta. Y como ciudad yo creo que como ciudad ya vamos a continuar creciendo. Vamos a ver actividad como la estamos viendo, vamos a ver inversiones, vamos a ver empresas buscando trabajadores, porque por esto inversión así es, y porque siguen esos proyectos tratando de crecer en esta ciudad a pesar de la escasez de mano de obra. Creo que las empresas van a seguir peleándose por la mano de obra que hay aquí. Precisamente creo que por eso hago esa como cambio. Creo que ya a nivel mundial, y como lo comentó aquí mi compañero, mi colega, a nivel mundial y a nivel nacional y también en Juárez, el tema de la inflación va a empezar a ceder. Todos los pronósticos son a que ya empiece a ceder y que los próximos meses, enero siempre, como hay ese incremento que se da anual, bueno, ahí lo vamos a ver crecer, repuntar enero, febrero, marzo, pero ya para abril, mayo, junio va a tender a la baja. Todo lo indica que ya es posible, ya se están reactivando muchas cosas, entonces el tema de la inflación va a estar ya más controlado, ¿no? Que finalmente fue lo que aquí en Juárez más nos afectó. En Juárez había empleo, la gente ahorita en temas económicos no se queja de la falta de empleo, porque ¿verdad? No se queja, se queja de que el dinero no le alcanza, se queja de que siente que la economía, a pesar de que ve empleo, empeoró, pero empeoró porque hay inflación y vas y ves el tomate más caro, ¿no? Algo más caro, entonces eso... Servicios muy caros. Servicios muy caros, la vivienda, todo se encareció, entonces no era falta de empleo, o sea, aún así, y lo vamos a ver mañana, los invito al informe, ojalá puedan estar, vamos a tener rueda de prensa y en la tarde vamos a hacer un foro,
pero sí se queja la gente, o sea, aumentó el porcentaje de gente que dice que su dinero no le alcanza, pero pues totalmente lógico, la inflación estuvo fuerte y aunque había empleo, bonos altos, pues estaba batallando con temas inflacionarios. Y entonces, si para el año que entra la inflación va a empezar a ceder, bueno, ya está empezando a ceder, entonces ya nos vamos a... Se debe de empezar a sentir mejor el poder adquisitivo. Okay. Si logramos que realmente esa caída en la economía que va a haber en el mundo no nos impacte, pues si la aprovechamos. ¿En qué depende que no nos impacte? En que aprovechemos que se trasladen acá esos negocios, Okay. En que aprovechemos que Ahí llegue es el trabajo del gobierno federal y estatal. a promocionar, que llegue acá y que llegue buen empleo, que no sean los proyectos mal pagados, sino que sea el proyecto que así sean 10 trabajadores, son 10 trabajadores especializados, o sea, de nosotros depende y se está dando, o sea, la realidad ya hay, si tú te sientas en mesas con gobierno y empresas, ya hay proyectos que están así esperando arrancar, entonces... Okay. Yo por eso creo que nos va a ir bien en temas de empleo y como va a haber esa rivalidad y si logra realmente a nivel federal controlar la inflación, entonces vamos a empezar ahora sí a sentir que el poder adquisitivo nos alcanza, ¿verdad? Porque ahorita en la encuesta de Así Estamos Juárez salió que no le alcanza a la gente, o sea, y es lógico, hay inflación, ¿verdad? Entonces... Creo que Juárez se cuece aparte el año, como siempre, pero el año que entra todavía más, porque cualquier pronóstico mundial nos dice que nos va a ir mal en el mundo, pero siento que Juárez no. Siento que en Juárez sí lo sabemos aprovechar. Digo, nada es seguro, ¿va? Pudiera ser que el efecto negativo sea más fuerte de lo que esperamos y que sí perdamos empleo y no se dé lo que yo estoy esperando. Puede ser, pero si las cosas se van como ahorita se van viendo, creo que Juárez va a tener un año con empleo, un año con crecimiento económico. Y la economía informal para arriba, por supuesto. Formal, ¿no? e informal. Sí, sí. Bueno, mi perspectiva también creo que va muy a la par de con la doctora Don Juan. Como bien comenta, es cierto que pues tanto empresa como individuos como gobierno, y también hay que separar la familia de yo podría decir esta relación tripartita, incluyendo ahora la familia también. Es importante pues sí incentivar, como bien comentamos, y digo, estaría como que recapitulando un poco de lo que ya se comentó, pues sí mucho la educación, ¿no? Para con los niños, incentivar a los chicos a que estudien la prepa, que la terminen y que incursionen en una carrera. Algo que caracteriza a México y a Juárez en específico es de que históricamente desde los 90 pues se ha venido, pues para acá Ciudad Juárez se ha visto como una ciudad en la cual pues voy y pongo una maquiladora en la cual pues nada más hace falta conectar pues dos ensambles, ¿no? Y a final de cuentas, ¿por qué se hace aquí en Ciudad Juárez? Pues bueno, porque es zona fronteriza y sale más barato pues pagar un salario, pagar 10 salarios en Ciudad Juárez que pagar pues 20 o 30 pues en El Paso, ¿no? Porque también además son más altos. Entonces, sí creo yo que la familia es quien desde su perspectiva debe de impulsar a los chicos y pues a final de cuentas pues no hay nada malo que pueda pasar en que la gente esté más educada. Recuerdo un dato muy pintoresco de cuando fue, desconozco si fue la primera o la segunda, pero el dato lo tengo muy presente. Cuando fue la guerra, cuando cayó la bomba en Hiroshima, ¿no? Que a final de cuentas lo que hizo el gobierno dijo, ¿sabes qué? Podemos invertir en varias cosas, pero decidimos nosotros invertir en educación. A final de cuentas pasaron 10 años, 20 años y no se vio gran desenvolvimiento económico en esa región. Pero ¿qué pasa cuando esos niños, pues pasaron 10 años, 20 años, repito, pues ya son doctores, son ingenieros? A final de cuentas es una economía súper pudiente, súper pujante, y no debemos de despegarnos ni dejar de ver que es parte del mundo y nosotros también tenemos la capacidad, tanto intelectual como las universidades. A final de cuentas aquí hay universidades muy buenas y creo yo que hay mucha gente estudiando. Entonces, para ir cerrando brechas de ideas, nada más es que la gente siga estudiando, que siga laborando, y a final de cuentas pues nosotros tenemos que seguir pues aportando mucho al país, pero con cosas que sean con valor agregado y no tanto como comentábamos, pues armando piezas tan pequeñas. Y es que, bueno, venimos también, no sé ahorita, pero venimos de un proceso en donde los jóvenes decían, ¿para qué estudio si gano más vendiendo tacos o vendiendo hamburguesas en las noches o poniendo mi fondita? O sea, ¿eso ya se acabó o todavía seguimos arrastrando esta situación de malos salarios, poco empleo, especializado? ¿Todavía estamos así? A final de cuentas, creo yo que debería de haber un gobierno interventor, ¿no?
desconozco si hay positivo o negativo, no quisiera dar mi opinión, soy totalmente apartidista, pero recordemos que vivimos en un país que también trae este gran porcentaje de pobreza, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando naciste con no sé, tu bisabuelo fue muy pobre y tuvo una educación muy somera, después tu abuelo, después tu padre, y así consecutivamente tiene que haber algo disruptivo que te incentive pues, a estudiar? Y ese creo yo que debería ser el gobierno, debería ser su función total, incentivar la educación, hacerlo lo más asequible posible y pues de aquí en adelante. Pero es que hay en ocasiones que los gobiernos prefieren mantenerlos así porque significa control, votos. Exactamente, totalmente. Claro, yo ahí sí difiero, perdón, yo creo que eso está en nosotros. O sea, nosotros somos los que tenemos que apostar por la educación. Mientras más educados, menos ignorantes y menos manipulados somos, y de nosotros va a depender. Y yo creo que por mucho que tú quieras tener un supergobierno del partido que sea, eso es algo que como sociedad debemos construir. Y siento que aquí debe ser una colaboración muy fuerte entre empresas y familias. Vamos apostándole a crecer, a educarnos, y no necesariamente carreras de ingeniería o profesional, hasta técnicas que te agreguen valor, ¿no? Y ahorita tenemos la ventaja que las puertas del mundo están abiertas, eso nos dejó las redes, la conectividad, no hay barreras, las barreras están aquí en nuestra cabeza. Entonces, de nosotros depende, y si pues yo creo que el ir cambiando las estructuras, si seguimos esperando a que lo hagan los gobiernos, pues ahí vamos a seguir como hemos estado. Porque no les conviene, en muchos de los casos. Creo que tenemos ya que nosotros empoderarnos como ciudadanos, empoderar a nuestros hijos. El tema es cómo, ¿no? O sea, para gente que ya trae cierto nivel académico, pues es normal que los hijos aprendan viendo, observando, pero aquel que no, lo que observa y lo que ve y lo que aprende, pues es que no necesitas estudiar para ganarte la vida, ¿no? Entonces, sin duda este tema es así como para otro programa. Y así ese tema específicamente, cómo empoderamos, qué estamos haciendo, ¿no? Como sociedad. Sí, un tema que es bueno e impactante. Muchas gracias por estar aquí. Gracias. Gracias por su conocimiento. Feliz Navidad, feliz año. Quisiera aprovechar también para felicitar a la comunidad católica de Ciudad Juárez por hoy ser pues un día tan especial, y también a los empleados bancarios pues por también hoy ser su día. Sí, es cierto. Sí, estamos en un día especial para muchos, por supuesto. Muchas gracias, Erika. Muchas gracias, David. Gracias por el espacio. Y sobre todo, muchas gracias a usted, que sin usted no somos nada. Gracias. Buenas noches.